Nadie me dijo que emprender iba a afectarme más por dentro que por fuera, y tampoco que lo más difícil no sería facturar, sino aprender a dormir por las noches. Este vídeo no tiene el objetivo de deprimirte ni de quitarte de la cabeza que quieras emprender, sino hablarte crudo, como me hubiera gustado que a mí en su día alguien me hablara sobre esto. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo no creo en la figura idílica del emprendedor que con un ordenador y las criptomonedas emprende desde Bali, que los hay también, pero esa no es la única figura que existe. Yo quizás encarno una figura más mundana del emprendimiento, del día a día, de las meteduras de pata, y me gustaría compartir en este vídeo pues parte de mi historia y de las cosas que he ido aprendiendo. Bueno, desde muy pequeña he tenido muy arraigado el gen emprendedor. Mi padre es emprendedor, pongo las comillas porque él no se definiría así, se definiría como una persona autónoma y ya, pero bueno, acaso no son lo mismo. Después yo desde muy pequeña recuerdo que compraba chucherías, y cuando había partidos del Real Madrid, pues yo compraba esas chucherías, que algunas me las comía, y las revendía en la puerta del bar de mis padres con una cajita de, yo qué sé, de algún proveedor que tuviera por allí, y ponía las chucherías, ya te digo, la mayoría de ellas abiertas, y las revendía, o sea, con la tontería de mira qué graciosa la hija de Carlos que está aquí vendiendo las chuches, pues a lo mejor yo habría invertido 4 euros y me sacaba 6, 8, depende. Y ahí yo me di cuenta, qué guay esto, ¿no? De tener tu propio chiringuito, de no depender de nadie. Esa libertad, ¿no?, que te da el ser tu propia jefa. A mí desde muy pequeña me empezó a picar ese gusanillo sin saber lo que esto conlleva. Pero quizás recuerdo que ahí fue la primera vez en la que este gen, este bichito del emprendimiento me picó. Posteriormente en la universidad creé una marca de ropa, nada, que duró 3 meses, se llamaba The Face, y era con la tontería típica que los abuelos te hacían un dibujo de con un 6 y un 4 te hago la cara de tu retrato. Así creé desde Paint el logo, y bueno, no vendí muchas camisetas, que vendería 10 como mucho entre amigos y tal. Pero bueno, ahí yo ya empecé un poco a movilizarme por el 2010. Luego en 2014 creé mi blog Marketingízate, un blog en el que hablaba sobre marketing, comunicación, redes sociales, contenido. Gracias a ese blog, que duró 5 o 6 años, trabajé con marcas como Coca-Cola, Multiópticas, BBVA, Bizum cuando llegó a España y lanzó su gran campaña, también hicimos una colaboración muy chula, y cubrí varios eventos en reportaje. También, gracias a mi blog, he podido dar charlas en varios eventos de marketing. Incluso me llevaron a Chile, ¿no?, para dar una charla, que eso para mí fue como, wow, Chile, fue brutal. Y bueno, ese se puede considerar que también fue un proyecto de emprendimiento bastante bonito, porque aunque no fue lo que posteriormente fue, y ahora veremos, Muerdo, sí que es cierto que, bueno, pues también tuve que hacer un curso de diseño de WordPress y de posicionamiento SEO que duró pues, unos 5 o 6 meses, y tuve que invertir en ese curso. Bueno, yo no, mis padres que me lo regalaron, pero bueno, hubo una inversión y por lo tanto yo tenía ahí un compromiso de tengo que hacerlo bien y de aquí tengo que sacar algo. Posteriormente saqué el blog Marketingízate, que después de tantos años, pues eso, he conseguido dar muchas charlas, dar clases, formaciones de redes sociales y, lo que os digo, colaborar con marcas como las que anteriormente os he comentado. Y bueno, es un proyecto de emprendimiento a menor escala en cuanto a inversión, porque al final yo pagaba anualmente lo que era la web, unos 120 euros, y no tenía, más allá de mi tiempo, ¿no?, mi cabeza y mis manos para escribir, no tenía bueno, mayor inversión económica. Por lo tanto, en mi vida ahí todavía no había experimentado lo que es emprender, que a veces te lleva a esa inestabilidad, ¿no? Después, en 2015, hice el primer podcast que tuve, que se llamaba Marketing Trend. Yo por un momento me sentí como Ana Rosa, porque al final tenía 4 colaboradores. Y bueno, conseguí hacerme un equipito bastante chulo. Este programa Marketing Trend duró 3 años, casi 4. Nos pinchaban en una radio de Miami, que gustó mucho el proyecto y que me entrevistaron previamente ahí, por eso lo conocieron. Y después, en pandemia, ya damos el salto al siguiente podcast,
que hice, que fue En tu casa y en la mía, donde hay en Spotify, lo puedes ver, más de 35 entrevistas a influencers y bueno, pues a profesionales de mi sector, publicidad, marketing, de agencias y tal, que bueno, pues es lo que yo conocía y lo que me interesaba, y me sigue interesando, claro. Entonces, todos estos proyectitos eran como que iban materializando, ¿no?, ese gen emprendedor, que luego se requete masterizó y se hizo realidad en Muerdo. Al final, un poco la conclusión que saco de lo de este gen emprendedor es que a mí siempre me ha gustado crear cosas. Yo solo cuando he creado cosas mías, como todos estos proyectos que os acabo de contar y ahora posteriormente Muerdo, o sea, son las cosas que a mí me hacen brillar, me hacen sentir maripositas, todo lo que creo, todo lo que en un principio está en mi cabeza y no existe y luego lo tangibilizo en la vida real. Entonces eso yo creo que tiene mucho que ver con el gen emprendedor, ¿no? Cuando tú tienes muchas ganas de crear cosas, de hacer cosas. Sí, tú puedes trabajar para alguien, ¿no?, y querer ser proactivo, ¿no?, querer hacer cosas en tu trabajo también. Eso es otro tipo de emprendimiento, quizás no del que vamos a hablar aquí, pero es otro tipo, ¿no? Pero yo creo que el emprendedor, el que trabaja por cuenta propia, tiene muchas ganas de crear todo el rato, o sea, porque sinceramente he descubierto que la manera de validar mis capacidades, de validarme a mí misma, es cuando creo cosas. Y no las creo solo aquí, sino que las hago realidad. Y bueno, creo que esto es algo muy del gen emprendedor. No sé qué opinas tú, déjamelo en los comentarios. Primeras emociones, pues mira, yo cuando emprendí, me encanta este tono, ahora que me preguntas, y soy yo la que ha hecho todo el guión, pero bueno, sigamos. Pues ahora que me preguntas, las primeras emociones que sentí al emprender con Muerdo en 2021 fue como una señal. Yo lo comparo como cuando las monjas, yo estudiaba en un colegio de monjas y le preguntábamos, ¿pero tú cómo has sentido la llamada? ¿Pero eso qué significa? ¿Pero cómo es? Y ellas nos lo explicaban a su manera. Y justo cuando yo puse el 1 de enero de 2021 la palabra Muerdo en un papel, y de ahí ya no se me fue de la cabeza, sentí, esto tiene que ser parecido a lo que las monjas nos intentaban transmitir y explicar que ellas sentían cuando entregaban su vida a Dios, etcétera, etcétera. Yo sentí que era ahora, era el momento, era como un tren que va a pasar y o lo hago ahora o no lo hago nunca. No sé por qué lo sentía así, o sea, yo sentía como que mis amigas tenían metas como, pues a los 30 tengo que casarme, tener casa, hijos, bueno, un poco lo que todos vivimos y lo que la sociedad nos ha inculcado, que está bien, ojo, no estoy haciendo una crítica de eso. Pero yo, sin embargo, lo que decía es como, en esa edad tan temible de los 30, ¿no?, donde parece que la vida va en serio, donde parece que te das cuenta de las cosas, yo lo que quiero hacer es tener ya mi propio emprendimiento. Y un emprendimiento yo sentía que quería que, aunque no sabía todo lo que se pasaba después, pero como que sentía que era algo que me cambiase la vida, que me costase un esfuerzo de verdad, que yo sintiera que invertía pasta, que invertía tiempo, que me la jugaba. Y sentí que era el momento. Siempre hablan los emprendedores que nunca fue un momento para emprender, por eso cuando lo sientas tienes que lanzarte. Hijo, es así. No pensé tanto en las consecuencias, no pensé tanto en el sacrificio, lo valoraba, pero no me centraba tanto en eso, sino en una especie de fuego que yo tenía aquí en mi estómago que decía, no, es que es el momento, o sea, lo tengo que hacer sí o sí. Y lo hice. No tenía ni idea de nada, pero lo hice. Y los primeros pasos que di verdaderamente los recuerdo como un juego. De hecho, en aquella época así lo hacía, como un juego, que es un poco lo que me caracteriza a mí. Yo todas las cosas serias que he hecho en mi vida las empecé como si fuera un juego, un voy a probar, un voy a ver. Y cuando me quise dar cuenta tenía toda la semana llena de reuniones con diferentes empresas de Dark Kitchen, diferentes amigos publicistas para que me ayudaran, bueno, pues para contarles mi historia y que me ayudaran a conceptualizar lo que yo quería transmitir con Muerdo. Y también, cuando me di cuenta, tenía un Excel de los 35 y 40 sitios más top por entonces de hamburguesas de Madrid, tanto de más conocidos a menos conocidos, con los gramajes de burger que utilizaban cada uno, el tipo de publicidad que hacían, si en Instagram eran más o menos agresivos con su publicidad o constante. No, la verdad es que tenía un benchmark bastante trabajado. Los precios, bueno, una lista de proveedores, de lo que yo podía saber, estos proveedores sirven a estos otros a estos otros, pues para un poco ver cómo poder diferenciarme y demás. Y todo empezó como un juego y de verdad que cuando me quise dar cuenta, fui a mi casa, les dije a mis padres, tengo un mini crédito que he pedido para comenzar con los básicos y voy a hacer esto. Porque claro, yo en su día ya se lo comenté y no les hizo mucha gracia.
Ese es otro tema, que a veces tú vas a contar con el apoyo de tu familia, normalmente no, porque si te han pagado unos estudios, yo trabajaba en una consultora, llevaba ya 4 años y más o menos pues dices, joder, puedes seguir en este mundito, sea en este trabajo o en otro, pero lo típico, pues estabilidad, te dedicas a lo tuyo, que lo tuyo es a lo que estudias y demás, y yo al final voy un día y les digo, pues que no, pues que me encanta el marketing, la comunicación y la publi, de hecho me sigo dedicando a eso, pero que no, que quiero montarme yo mi propia hamburguesería, que es mi sueño. ¿Por qué? Porque yo había visto a mis padres hacer hamburguesas desde toda la vida, vamos, llevan haciendo hamburguesas 38 años, pero entonces yo he crecido siempre entre hamburguesas y mi sueño era tener mi pequeña marquita de hamburguesas. Me encanta la restauración y la hostelería y sentí que debía dar el paso. Entonces, como decía, entre jugueteos y jugueteos, cuando me quise dar cuenta, pues ya todo lo serio, que es pues, un mini préstamo, que he cerrado la Dark Kitchen, porque estuve 4 meses en una Dark Kitchen antes de mudarnos al local que tenemos ahora. Todo ya se había puesto serio, ya tampoco había vuelta atrás, que yo tampoco me lo planteaba, quizás porque soy un inconsciente, pero ya estaba todo hecho, todo firmado, ya solo había un camino que era tirar para adelante. Pues mira, tengo como 2 crisis, o sea, hay muchas crisis, ya son 4 años con Muerdo, hay muchas crisis, muchas subcrisis de las crisis gordas, pero recuerdo como 2 hitos, ¿no? 2 hitos que a mí me cambiaron mi manera de ver todo. Y con todo no me refiero al emprendimiento, me refiero a la vida. Lo primero es que yo era consciente de que cuando emprendes, y emprendes en este caso con algo como es tener una marca de burger, que sí o sí eso implica que tú estés, por lo menos al principio, o durante una etapa muy larga, hasta que puedas conseguir otros objetivos y tal, fui como muy consciente. Al principio no, porque los primeros meses vas un poco como que te va llevando la necesidad, el ritmo, el poner en marcha las cosas, ¿no? Pero cuando yo vi que estaban pasando muchos meses y no podía ir al pueblo y estar con mis padres, pero sobre todo con mi abuela Rosario, yo ahí noté como, wow, el sacrificio es más gordo de lo que yo esperaba. Fue como y aquí vamos para largo, o sea, esto yo no voy a meter ahora aquí a 4 o 5 personas y yo, si te he visto no me acuerdo, muerdo, vengo aquí de gerente, pim pam pum, no. Se veía que esto iba a ir para largo porque al final me meto a hacer hamburguesas en una plaza como Madrid, que es complicado porque hay mucha competencia, muy buena competencia, gente con más recursos que yo, por lo tanto puede tener pues tanto otras instalaciones, otras herramientas, otras opciones de publicidad más costosas para hacer más cosas. Que no lo digo como una queja ni como un llanto, ¿sabes? Pero que es cierto que te das cuenta de una realidad y dices, hostia, yo voy a ir muy pasito a pasito. O sea, lo mío va para largo. Si alguna vez consigo esos objetivos que tengo, va a ser con mucho trabajo y prolongado en el tiempo. Entonces, cuando yo me di cuenta que llevaba muchos fines, yo hacía videollamadas todos los días con mi abuela, el pasar de ir todos los fines a dejar de ir y no verla, no comer con ella, no, bueno, pues convivir y pasar todo ese tiempo con ella que pasaba antes, para mí fue muy duro, la verdad. Después al año siguiente murió, entonces imaginaos un poco el sentimiento de culpa del último año de mi abuela, que yo no lo sabía y que era mi mejor amiga, no haberlo pasado con ella, que en la distancia, ya os digo, hacíamos videollamadas y yo estaba súper unida, pues siempre que bajaba cuando podía, pues iba a verla casi lo primero, pero pues te queda un poco ese pozo de culpabilidad de, joder, ¿y si esto no sale como yo espero y encima he perdido o he invertido el estar con mi abuela como yo estaba? Para mí eso fue una crisis importante. Y después la segunda crisis, no sé si vosotros lo habéis sentido alguna vez, pero yo he sido una persona que hoy día no sé si es una fortuna o una desgracia, porque soy una persona que he conseguido las cosas bastante fácil. Yo tengo mucha retórica, mucha labia, mucha gracia, o eso me ha solido decir toda la vida y qué coño, sí que siento que lo tengo, igual que otras cosas no, eso sí siento que lo tengo. Entonces yo toda la vida, pues eso, he salido de líos sin mancharme las manos, líos sanos, entiéndeme. He aprobado sin estudiar demasiado. No me ha costado nunca los estudios porque he tenido muy buena cabeza y bueno, he tenido capacidades, por así decirlo. Entonces, todo lo que he conseguido en mi vida, pues ha sido casi, entendedme, sin esfuerzo. Sí que te esfuerzas, porque hay momentos que te esfuerzas, como por ejemplo, pues la PAU, pues cuando vi que en 3 semanas me tenía que sacar 7 globales
del último curso y a la vez sacarme la PAU, pues dije, hostia, ¿cómo hago esto? Pues lo hice. Entonces, sé lo que es esforzarme por algo. Todos nos esforzamos en algún momento de nuestra vida, pero yo era algo que no practicaba. No he sido una persona disciplinada, no he sido una persona hormiguita, pues porque no me ha hecho falta, pues porque he tenido buena cabeza para los estudios y cuando he suspendido ha sido porque no me ha dado la gana aprobar, hablando claro, y cuando he querido conseguir algo, pues con desparpajo, con gracia y demás, pues lo he conseguido. ¿Qué pasa? Que llega el muerdo y el muerdo dice, Esti, no solo te tienes que esforzar para trabajar en este proyecto, sino que te tienes que sobreesforzar. Y ahí yo ya cortocircuité. Porque lo que implica ese sobreesfuerzo, que era compaginar mi trabajo en la consultora 11 meses, más luego por la noche irme a hacer hamburguesas a la Dark Kitchen, más gestionar todas esas emociones que están ahí vibrantes de lo que es emprender, de lo que no conoces, de los problemas que te surgen, porque una cosa también que me he dado cuenta es que emprender es gestionar problemas todo el rato. Y si tú no te enamoras de esa gestión, estás en la mierda. Yo no me enamoré. De hecho, hoy día ya le voy haciendo un guiño, ¿qué pasa gestión? Hoy qué aventura nos va a deparar la vida, este camino arduo que estamos trabajando. Pero tampoco estoy mega enamorada de eso. Pero es verdad que ya, después de casi 4 años, pues ya lo gestionas de otra manera, tienes otras tablas. Entonces, para mí, ese sobreesfuerzo me cortocircuitó la vida. Y no te hablo de un sobreesfuerzo de material, ¿no? De trabajar, de por el hecho de mover las manitas y doblar el lomo. No, es un tema emocional también de, oye, yo llevo 30 años consiguiendo las cosas muy fácil, habría cosas que me costaban más que otras, pero grosso modo fácil, y que esto no va a ser moco de pavo, que aquí tú vas a tener que echar horas, vas a tener que dejar de hacer cosas, vas a tener que priorizar pues todo lo que le pasa a Muerdo antes que todo lo que te pasa a ti. Entonces, bueno, pues ha sido duro. ¿Qué os aconsejo que hagáis en el proceso? Que también me lo ha enseñado Muerdo, es a que tu proyecto no tiene que ir por delante de ti, ni de tu salud, ni de tu felicidad, ni de tu tiempo para ti. Yo durante los primeros años de Muerdo, a ver, que emprender implica un sacrificio y un sobreesfuerzo brutal, pero que sepas sacar ratitos para ti, que tu cabeza no se la lleve tu proyecto, que cuando entres por la puerta de casa dejes tu proyecto fuera, porque yo no sabía, y a mí mi pareja Esther me dijo un día, no sé quién entra por la puerta, si Muerdo o tú, y a mí eso también me cortocircuitó. Entonces, yo lo que suelo recomendar cuando hablo con emprendedores o voy a dar alguna charla y luego nos conocemos abajo del escenario y tal, echo de menos emprendedores que hablen de la salud mental y no por una moda, sino porque al final los proyectos los gestionamos las personas y si esta no la tenemos bien o no tenemos las herramientas para gestionarla y que esta gestione lo demás, estamos en la mierda. Yo me acuerdo que en la última charla que di hablé con un chico que me estaba esperando para, bueno, decirme cosas que le gustó, qué tal, dudas y todo eso, y me dijo, quiero emprender y además quiero emprender en restauración, patatín, patata, ¿qué consejo me darías? Y se echó a reír, pero le dije, guárdate un presupuesto, un fee para el psicólogo. No es broma, por lo menos guárdate para 10 sesiones. A mí lo que más me ha ayudado, aparte de mi voluntad y demás, es ir a terapia y que me ayude a gestionar el emprendimiento, lo que conlleva el emprendimiento, lo que conlleva perderte cosas en tu casa o con tu gente por el emprendimiento, bueno, cómo magnificamos problemas que son tonterías y cómo los problemas grandes nos bloquean y no sabemos desbloquearlos y salir adelante con ellos. Son una serie de cosas brutales. Entonces, te digo lo mismo en este vídeo, si vas a emprender, guárdate un presupuesto para que cuides tu cabeza y para que un profesional te ayude. Porque puede ser que tengas una personalidad fuerte, definida, y que a lo mejor esto no te afecte tanto como a mí me ha afectado. Ojo, yo este vídeo lo hago bajo lo que yo he vivido, ¿no? Pero normalmente siempre va a desequilibrar un poco el emprendimiento. Es un cambio radical. O sea, al final, en el caso mío, si es tu caso, pasas de nómina fija a no tener nada, de que tu nómina no solo paga tus necesidades, sino que a veces, pues en los inicios son duros, mucha factura, muy poco beneficio,
a veces no es ni lo comido por lo servido y con tu nómina tienes que sacar adelante ciertas cosas que tu negocio necesita. Porque para mí es un error que dejes tu trabajo para emprender, o sea, creo que si lo puedes compaginar es lo mejor que puedes hacer. Entonces, bueno, yo lo que te diría es que el que más o el que menos le puedes estabilizar emprender y te puede venir bien esa ayuda profesional. A mí eso me ha salvado. Entonces, puede ser que mi personalidad es de una manera quizás pues más vulnerable ante estas cosas, puede ser que yo me haya pillado desbordada, puede ser que tú en esos puntos seas más fuertes, no lo sé, pero que hagas el ejercicio de necesitarlo antes de llegar a un límite complicado. Yo siempre aconsejo que te hagas un presupuestito para esta, porque esta lo es todo. Y luego, uniendo un poquito esto último que os he comentado, mi objetivo principal de emprender siempre ha sido la libertad. Siempre ha sido sentirme libre y dueña de mi tiempo, más que... Yo siempre hago broma, digo, veréis cuando sea una magnate de la restauración, pero en verdad son bromas, nunca se sabe. Pero no, para mí la verdadera riqueza siempre ha sido y será, y el objetivo, la meta es ser libre, gestionar mi tiempo, gestionar mi trabajo. Pero tenía un concepto de libertad equivocado, porque emprender no es libertad. Emprender, entre todas las cosas, es responsabilidad. O sea, esto no es jauja. Sí, yo puedo coger ahora y estar haciendo un vídeo cuando me voy al gimnasio y no tengo que estar en una oficina trabajando para otra persona, como he hecho tantos años, y bueno, pues tener que estar sentada sí o sí, o en el recinto. No, pues si ahora me quiero bajar a tomar un café, mientras yo haya hecho bajo mi responsabilidad las tareas que tenía que hacer, pues puedo hacerlo y tengo una libertad que de otra manera no tendría, eso es cierto. Pero lo que os digo, esto no es jauja, emprender no es un me levanto cuando quiero, no es, pues eso, un pues pongo tareas todo el rato porque soy mi propia jefa. ¿Y quién me va a reñir? Nadie, yo. Eso tampoco es, o sea, obviamente no es para que vivas la hiperproductividad de me levanto a tal hora, sí o sí, cumplo este horario, hay 20, estoy puesta en esto otro, no sé, habrá gente súper ordenada que lo haga. En mi caso no me funciona por ese alma libre que os comento que yo soy, pero es cierto que intento no levantarme más tarde de las 8:30, 8:10 ya estoy levantada. Algún día obviamente me permito, si he dormido tarde o he trabajado por la noche, cada uno se diseña su rutina. Pero, pues eso, yo sigo yendo a Muerdo a hacer hamburguesas y hay veces que llego a las 12, 12:30 a casa. Pues evidentemente me encantaría levantarme a las 7. Si me esfuerzo, ¿podría hacerlo? Sí, pero lo necesito. ¿Voy a tener un jefe que me diga, que no estás a las 8 levantada, que no estás a las 7? Pues no. Pues si he trabajado por la noche y me he dormido más tarde, equilibro el madrugar, más o menos. Pero lo que te quiero decir es que no es un... a la viva la pepa, ¿no? O sea, tienes que cumplir, tienes que ser responsable fuertemente. Y esto es otra crisis, por cierto, que viví, porque yo siempre he sido muy alma libre, soy creativa, publicista, parece que somos un poco dispersos, hacemos lo que queremos, cuando queremos, la creatividad nos viene en un momento que a lo mejor no es el más idóneo, pero nos viene y hay que abrazarla, ¿no? Soy pues de ese rollo. Y Muerdo era, no, tú puedes ser libre, evidentemente esto va a implicar que tienes unas libertades, pero yo necesito esto otro, necesito patatín, necesito patatán, y a mí me tienes que organizar, ¿no? Y esa organización implica una responsabilidad. Entonces yo siempre digo que para mí Muerdo, y con esto concluyo, a veces hablo con familiares y amigos de, joder, Muerdo es un máster de empresa. Sí, pero sobre todo para mí Muerdo ha sido un máster de vida. Me ha enseñado a esforzarme, a sobreesforzarme, a gestionarme, a echarle pelotas, ¿no? Y sacarle adelante con uñas y dientes y dar un salto cualitativo y cuantitativo en mi madurez. O sea, para mí ha sido el máster de vida más top que podría haber hecho sin ninguna duda. Entonces, bueno, gracias a ese máster de vida y de empresa estoy aprendiendo muchísimo, he hecho muchas cagadas y me gustaría empezar a compartirlas con vosotros en este canal de YouTube, que es el mío, bajo la lista de reproducción de Si lo sé, no emprendo, por diferenciarlas un poco con los blogs que seguiré haciendo en la otra lista de Entre Burgers y Briefing, que es un poco contar mi día a día y mi trabajo, pues
sacando una marca de hamburguesas adelante, y también como publicista y freelance y todo lo que se tercie, porque hago de todo lo que se tercia. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, darle like, comentármelo para motivarme un poquito. Podéis seguirme en Instagram, @estierrizos, en mi podcast donde entrevisto a emprendedores, @ruinasemprendimiento. Nada, espero que os haya servido y nos vemos en los próximos vídeos. Bye, besos. Esto ha sido un piloto. Si sale regular, perdonármelo.